Esto es Levantando el Velo. Juliana Villegas, María Paula Gallegos y Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, utiliza nuestra voz para llevar tu palabra a todos los que nos escuchen. Queremos servirte, queremos ser para ti. Amén. En el video anterior estábamos hablando de ser laicos. ¿Qué significa ser laicos? María Paula había planteado en un video anterior que ser laicos implica tres cosas. Que ser laico es una vocación, no es un descarte. Que ser laico implica ejercer un ministerio y que ese ministerio tiene que venir del Espíritu Santo. Y en el último video explicamos cómo un ministerio no se desarrolla más que dentro de una comunidad y una comunidad que esté en comunión con la iglesia. Y explicamos algunos puntos de la comunión con la iglesia. ¿Cómo se logra la comunión con la iglesia? Es una comunión ideológica, pero también es una comunión de camino. Y esa comunión solo se logra a través de la comunión, de estar de acuerdo, de caminar guiados por el Papa. No quiere decir que uno no pueda opinar y pensar y decir, oiga, como que no estoy de acuerdo, porque no lo conversamos, conversémoslo. Dentro de ese redil, dentro de la comunión del respeto al Papa. El Papa es el signo de la unidad. El Papa, los obispos, los concilios, incluido Vaticano II, por supuesto, los documentos de los papas. Entonces implica un trabajito un poquito grande. Y por supuesto la escritura, Nos basamos para todo en la escritura y en el caminar de este inmenso río que es la iglesia. De luchas, de búsquedas, de aspiraciones, de todo. Con Natalia estamos haciendo, y se lo recomiendo también para cuando salgan a ustedes, una serie sobre herejías. Ok, entonces vamos a los ministerios laicales. ¿Qué son ministerios laicales? Si quieren, leamos 1 Corintios 12, que es el punto de partida para este tema. ¿Lo tienes, Juliana? Sí. Vamos a 1 Corintios 12, 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu. Mira, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Acuérdense que dijimos, el laico es un ministro, el laico tiene que desarrollar un ministerio. El laico no es ahí el pueblo como las ovejas todas del mismo color. Hay diversidad de ministerios y no hay ministerio superior al otro. El del laico no es inferior ni superior al del sacerdote, tienen función distinta. Así como la cabeza no es que sea superior a la mano. Función distinta. Entonces sí, hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual, a cada bautizado se le otorga la manifestación del Espíritu, un carisma, unos carismas, un ministerio, a cada bautizado, a cada cual. No dice a los que tienen vocación sí y a los que no, no, porque todos tienen vocación. Ojo, todos ustedes que me escuchan tienen una vocación. Si no la han descubierto, hijitos, tienen perdida la identidad. Ok, sigue. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Eso también me parece claro. Provecho común, ¿verdad? No es para que se divierta. Yo hago milagros para sacar pecho yo. Yo soy un gran predicador. Para provecho común. ¿Y común es qué? La comunidad, la iglesia. Para provecho de la comunidad y de la iglesia, o si quieren al revés. Como la canción que dice a construir la iglesia, ¿no? A construir la iglesia, a construir la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Todos somos la iglesia del Señor.
no solamente la parte institucional. La parte institucional es iglesia, por supuesto que es iglesia. Y la parte carismática, si se puede dividir, que no se puede dividir, ¿es iglesia? Por supuesto que es iglesia. Tú y yo somos iglesia. Tú eres iglesia. En la medida en que asumas un ministerio, eres iglesia. Sigue, Juliana. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu. Aquí vamos a entrar en una serie de descripciones que probablemente eran más fáciles de entender en ese momento y dentro de una comunidad. ¿Qué significa que una persona tenga palabra de sabiduría? ¿Qué significa que una persona tenga palabra de ciencia? Eso puede ser un poquito confuso. Como les digo, se aclara dentro de una comunidad y se aclara dentro de la iglesia misma. La palabra de ciencia podríamos pensar que es aquello que hacen los teólogos, como ir penetrando, ir sacando los tesoros que hay en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus características? De manera que ahí hay una serie de ministerios teológicos. Algunos son laicos. Hay laicos teólogos importantes, sí los hay. Y hay sacerdotes teólogos importantes y otros que no son teólogos. No piensa que todos son teólogos, no todos son teólogos, son diferentes ministerios. Voy a seguir yo. A otro fe por el mismo espíritu. ¿Fe en qué sentido? Porque la fe es un don, ¿verdad? La fe de una persona, el otro día decía Juliana, que tiene una certeza tan grande de la presencia de Dios y de que Dios le habla, que puede empezar a comunicar a los demás eso que está recibiendo permanentemente del Señor. Dones de sanidades y ministerios de sanidades. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Yo creo que en este momento lo que quisiera rescatar es eso. Todo lo hace el mismo espíritu. ¿Existe el don de lenguas? Pues nos dice la escritura que sí existe. Así a muchas personas les incomode. ¿Existe el don de interpretar lenguas? Pues nos dice la escritura que existe. ¿Y qué es interpretar lenguas, Juliana? Es poder comprender lo que la otra persona está diciendo, aunque no sea el idioma o la lengua que uno entiende, pero es poder entender lo que está diciendo y poderlo comunicar a los demás. Ese sería el don de interpretar. De interpretar el que habla en lenguas. En una comunidad, a veces ocurre que el Espíritu Santo suscita personas que hablan en lenguas. Hay mucha gente que rechaza eso, que dice que eso no es de Dios, etc. Pero mírenlo, no nos lo estamos inventando. Está en la escritura. Profecía, Juliana. Es la capacidad de escuchar un mensaje directo de Dios y comunicarlo como si fuera en primera persona. Es la capacidad de leer los signos de los tiempos. Ok, entonces hay como varios tipos de profecía. Hay varios tipos de profecía. Uno diría que lo que tiene el Papa es un ministerio de profecía. La capacidad de ver en los tiempos en que se está viviendo y descubrir allí la voluntad de Dios y la dirección en que Dios quiere que se mueva la iglesia. Indudablemente, en el Papa hay un ministerio de profecía, pero no solo en el Papa. También hay un tipo de profecía que el Señor suscita en los pequeños grupos y comunidades, en los cuales una persona puede empezar a hablar como si fuera el Señor, para crecimiento de esa comunidad, de ese pequeño grupo, de esa parroquia, de lo que sea. Claro,
esa forma del don de profecía está sujeto a un discernimiento de la misma comunidad y a la necesidad de estar estructurado dentro de la iglesia. Pero esa es otra forma del don de profecía, cuando el Señor habla en primera persona a través de alguien, como hablaba a través de los profetas del Antiguo Testamento. Otra forma es la capacidad de ver más allá de la apariencia. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, yo diría que esto es una profecía, lo que voy a hacer. Me atrevería a hacerla aquí en público. Yo diría que lo que está sucediendo en los diversos países, especialmente en Occidente, en Colombia, todo este movimiento de ideología y de identidad de género, tiene como origen una mente que ha ido estudiando cómo hacer para destruir a las personas, para destruir a las familias, para destruir a la iglesia. Y yo me atrevería a decirlo en profecía, es decir, a levantar el velo y decirlo de frente. El que está detrás de eso es una mente maligna, sí. Se llama Lucifer. Si levantamos el velo de esa realidad que nos rodea y nos agrede y nos ataca todo el tiempo, y esa presión hacia el aborto, hacia el irrespeto a la vida, hacia la eutanasia, hacia el suicidio asistido, hacia cuanta cosa de orden que siempre había sido considerado maligno, viene de Lucifer. Puede que Bill Gates promueva algunas cosas de esas, el aborto. Puede que el presidente de los Estados Unidos también lo esté promoviendo, Joseph Biden. Pero la gran mente detrás de todo eso, que perdura a través de los tiempos y de los diferentes presidentes y las épocas, y que se ha metido ahorita con una fuerza inmensa, especialmente en los países de América Latina, se llama Lucifer, es el que está detrás de todo eso. Y es un ser, es una persona, es un cuerpo espiritual que está todo el tiempo buscando a dónde entrar, como nos decía San Pedro. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está devorando América Latina. Qué pena decirlo de frente, no solo América Latina, por supuesto, Europa ni hablar, de Estados Unidos y Norteamérica. Ok, eso es una profecía. Eso es levantar el velo y ver la realidad que se esconde detrás de la apariencia. Profetizar es ver lo que se esconde detrás de la apariencia. Claro, las profecías tienen que pasarse a través de la criba, a través del tamiz de la iglesia. No puede uno empezar a decir barbaridades. Las herejías surgen de ahí, lo verán cuando Natalia empiece a explicar cómo en el montanismo el señor Montano y sus dos profetisas, Prisca y Priscila, empiezan a decidir que ellos son la nueva iglesia, que ellos tres y su movimiento son la nueva iglesia, y lo hacen a través de la profecía, ¿sí? Reciben profecías directas y profecías directas que se van apartando hasta convertirse en una herejía. Hay que pasarlo por la criba, por el tamiz de la iglesia, por el tamiz de los dogmas, por el tamiz de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el Papa, por el tamiz de si estamos de acuerdo o no con los obispos que estén en comunión con el Papa. No es que a cada cual se le ocurra y ponga un canal de televisión y empiece a decir barbaridades y a llevarse gente para allá, Julián. No, que te quería preguntar para que le expliques un poco a la gente cómo es ese paso, digamos, de tener ese don, esos dones, cómo es que se vuelven un ministerio. Si explicas eso, cómo es ese proceso del que tiene el don. Ok, si quieres terminemos de mirar un poco qué tipo de dones hay, qué tipo de carisma, estos son carismas. Pues lenguas, cualquiera habla en lenguas y hay mucha gente, especialmente entre los carismáticos que hablan en lenguas. Y pues eso no tiene pues mayor problema, que usted hable en lenguas y nadie lo entiende. ¿Se entiende usted con el Espíritu Santo? Ok. Ya si lo van a interpretar hay que pasarlo a través de un tamiz, que es este que estamos hablando, pero además de la comunidad misma. En los comienzos veía uno cosas bien confusas que sucedían con eso.
interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, que es un poquito lo que estaba hablando. Este que viene hablando tan bonito, ese espíritu que hay en él, ¿es el Espíritu Santo? ¿O es otro tipo de espíritu? Estas cosas que vienen de Oriente, tan interesantes y tan llamativas, todos estos cuentos de los ángeles, que yo pongo un consultorio y hago angelología, ¿vienen de dónde y de quién? Hay un carisma que le permite a la persona ir y mirar y analizar y ver qué sucede ahí. Miren, a raíz de la muerte de Mati, para quienes no saben, nosotros perdimos el más pequeño de nuestros hijos el 20 de julio del 2020. Fue muy, pues, ni hablar, no voy a hablar de eso porque me pongo a llorar. Pero una persona muy querida, muy conocida, buscando consolarnos, nos mandó una serie de videos y de cosas, especialmente de una señora, sí, ¿cómo es que se llama esa señora, Juliana? Usted se entrevista con ella y ella hace... Elsa Lucía Arango. Elsa Lucía Arango. Y ella hace que ahí al lado suyo, más o menos, es lo que he leído, me leí un libro de ella, aparezca la persona que se le murió y converse con usted. Y entonces usted se tranquiliza. Y entonces la persona dice, bueno, me dijo que estaba feliz, que estaba en un sitio muy lindo, que estaba no sé cómo y no sé qué y no sé qué y lo demás allá. Y unas historias bien rebuscadas que corren por ahí. Ese espíritu no es de Dios. Si andan metidos en esas cosas, pregúntenle a Dios, busquen a alguien que esté vinculado a la iglesia. No solo un sacerdote, pero también los hay, por supuesto. Y pregúntenle si eso que les están diciendo es un espíritu de Dios o es un espíritu de quién. Y miren, no hay más que el Espíritu Santo y los espíritus de los demonios. No hay más. En el camino no hay unos... No, es que estos son brujas blancas. Las brujas blancas son brujas negras. El único lugar donde nos encontramos paz, comunicación con nuestros seres queridos a través de Jesucristo. En la iglesia. En la iglesia. Este tipo de cosas se pueden ir desarrollando y pueden ir creciendo. Esa capacidad de discernir los espíritus. Pero no en forma independiente, no es cada cual por su lado. Es dentro de una comunidad y a través de la iglesia. ¿Ok? Que quede claro, yo no estoy promoviendo que cada uno empiece a salir a la calle a decir barbaridades. Pero si es un ministerio, quiere decir que la persona de esa comunidad puede empezar a desarrollar esos carismas, a hacerlos más sólidos, más firmes, más fuertes, a empezar a comprender cómo funciona. Le toca ponerse a estudiar, básicamente los documentos de la iglesia, no escoger cuánto librito haya sobre carismas ahí, sobre todo nuestros hermanos protestantes que a veces dicen unas barbaridades. Le toca ponerse a estudiar qué piensa la iglesia al respecto. Ok. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!